Y pues bueno, este, antes que nada quisiera agradecer a los organizadores del evento por aceptar mi ponencia. El título de esta es Gato para Actuarios, un juego para comprender los modelos de Kripke, lógicas trivaluadas y multimodales, que si hubiera escogido un título más corto sería un juego para entender algunos conceptos de lógica no clásica. Y pues bueno, de lo que esto consta. El Gato para Actuarius fue un juego que fue acuñado en mi preparatoria. Lamentablemente desconozco por quién. Y pues bueno, mis amigos y yo le llamamos así, sobre todo por la complejidad que conlleva. Un tablero de gato para actuarios es un gato ordinario, un gato principal, y en cada una de sus celdas tiene un gato ordinario. En cada una de estas celdas, los jugadores van dejando sus marcas y las marcas que dejen van a cumplir dos funciones. Por una parte, sirven para hacer las series de tres como es usual, pero también para mandar a su contrincante a algún otro gato secundario. Por ejemplo, aquí el tache ya marcó eh, la esquina superior izquierda, entonces el jugador de círculo se tiene que mover a este gato, él tira en el centro, entonces el tache tiene que tirar en el centro, lo manda para arriba, el círculo lo manda para abajo, y así se van a ir moviendo los jugadores a lo largo del juego. La intención en esta ponencia va a ser dar un modelaje lógico de este juego y que también nos va a servir para comprender algunos conceptos de lógica no clásica. Mi intención sería que pues se pudiera ocupar como un método didáctico y ya después se llegue como a la lógica formal. Entonces, para quien lo haya jugado, espero le guste esta ponencia. Lo primero que tenemos que hacer antes de llegar al modelaje de este juego es plantear cómo se gana un gato ordinario. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es analizar qué es lo que puede suceder en estas 9 celdas. En primer lugar, hay dos condiciones a plantear. La primera es que ninguna celda está marcada por círculo y por tache al mismo tiempo. Y la segunda es que un jugador debe hacer una serie de 3, ya sea en vertical, horizontal o en diagonal, para ganar un juego. Y vamos a empezar por esta condición eh, subrayada. Hay dos formas de aproximarse al problema, por así decirlo. Podemos hacerlo a la clásica con la lógica bivaluada. Nosotros podríamos asignar a cada una de las celdas dos parámetros proposicionales, de forma tal que P de X significa que la celda X está marcada con círculo y Q de X está marcada con tache. Para captar la condición de que no puede estar marcada por círculo y tache, nosotros podemos ocupar la barra de Sheffer, esta conectiva que parece intuitiva porque solo es falsa cuando los dos miembros son verdaderos, y nosotros la podemos leer como es incompatible. Si ya está marcada con círculo, no puede estar marcada por el tache, y aplicamos esta condición reiteradamente con una conjunción. La desventaja con ocupar esta forma de proceder es lo número de casos que tenemos que considerar para un juego. De considerar los 18 parámetros proposicionales como tenemos que hacerlo para indicar si tenemos un ganador, tendríamos que considerar 262.144 casos, que es 2 a la 18. Entonces, pues sí nos enfrentamos a un reto aquí. Otra forma de abordar el problema es si trabajamos desde lógicas multivaluadas. Este sería el primer concepto no clásico, diciendo que a cada celda nosotros le asignamos un parámetro y puede tener 4 posibles valores. Digamos, 1 para estar marcada con círculo, 0 para estar marcada por tache, y para no tiene ninguna marca, y A para tiene ambas marcas. Ahora bien, sabemos que la posibilidad de A no la podemos aceptar. Entonces, esto nos reduce bastante. Bueno, perdón, para mostrar que ambas lógicas tienen el mismo poder expresivo, podemos considerar que las dos nos proponen el mismo número de casos. 4 a la 9 es igual a 262.144 casos. Sin embargo, nosotros no necesitamos del valor de A, justamente por la condición que queremos modelar aquí. En este sentido, se nos reducen los números a 19.683 casos.
esto nos quiere decir que si optamos por la opción multivaluada tenemos un 92.5% de optimización en los casos. Hay muchísimos casos que podríamos decir son jugadas imposibles. La lógica que funciona de esta forma usualmente se le conoce como K3 y su estructura es sencilla. Tenemos el conjunto de los valores de verdad, que es verdadero, falso e indeterminado. El conjunto de los valores designados, aquellos que nosotros vamos a conservar en las inferencias válidas. Si las premisas tienen el valor 1, la conclusión también debe tenerlo. Y las funciones para las conectivas booleanas. Aquí vamos a decir que una evaluación es una función de los parámetros proposicionales P de P1 a P9 a los valores de verdad. Esto quiere decir que a toda celda le va a corresponder un valor. También vamos a decir que una proposición está determinada si y solo si tiene el valor 1 o 0 y está indeterminada si tiene el i. Una característica distintiva de K3 es que esta es una lógica no exhaustiva. Esto quiere decir que no todos sus valores de verdad tienen que ser verdaderos o falsos. Y de hecho, es por eso que llega a fallar la verdad lógica de tercio excluso. Si tuviéramos que escoger entre una afirmación y su negación, nosotros podríamos decir, bueno, puede que en realidad ninguna de las dos. Esta postura por lo menos es útil para entender también algunas afirmaciones en filosofía de las matemáticas, de que a lo mejor no sabemos el valor de verdad de todas las afirmaciones. También K3 es excluyente en tanto que ninguno de sus valores de verdad puede ser tanto verdadero como falso al mismo tiempo. Y pues bueno, aunque nosotros hemos optimizado muchos los casos, todavía siguen siendo bastante 19.683. Entonces, para modelar las condiciones para ganar un gato ordinario, tenemos que proceder inteligentemente y lo podemos hacer de la siguiente forma. En la lógica clásica, toda fórmula es equivalente a su forma disyuntiva normal. Esto quiere decir que nosotros podemos definirla con disyunciones, conjunciones y negaciones. Una forma de hacer esto es si tenemos una proposición con n parámetros de verdad, ya sea para una conectiva o una inferencia con n parámetros, lo que nosotros podemos hacer es definirla viendo las filas que hacen verdadera a a la inferencia o a la conectiva en cuestión, en este caso, SPQR. Y por ejemplo, cuando ya tenemos una hilera que lo hace verdadero, lo ponemos en conjunciones y eso lo sumamos a una disyuntiva. En este caso sería P, Q y no R. Nos vamos a la siguiente línea, no P, Q y R. Y finalmente, no P, no Q y R. De esta forma, nosotros hemos sido capaces de definir esta conectiva trinaria. Y vamos a aplicar esto, pero a la gran escala. Lo que necesitamos saber es cuáles son las asignaciones que hacen que nosotros tengamos a un ganador en el gato para actuarios. Lo único que tenemos que hacer es considerar todas las asignaciones que hacen ganador al círculo, que sean sus 3 horizontales, sus 3 verticales y sus 2 diagonales, y lo mismo para el tache mutatis mutandis. Una vez que nosotros ya tenemos estas asignaciones, ahora sí podemos definir la conectiva de hay un ganador en el gato ordinario. Ponemos en disyunción todas estas asignaciones y, pues bueno, aquí decir que hay un problema con esta definición y es que solo capta las condiciones suficientes para ganar un gato, pero no las necesarias. Digamos, los dos gatos que tenemos abajo pueden cumplir perfectamente con la asignación P1, P4 y P7. Sin embargo, la jugada de la derecha sí nos parece posible y la de la izquierda no. Esto sería un problema si jugáramos el gato ordinario, pero en el gato para actuario nosotros nos vamos a encontrar con muchas jugadas de este estilo y que pues se presentan en varias ocasiones. Entonces, para nuestros propósitos va a servir y también decir que esta misma definición es mejorable. Por ejemplo, la definición permite que haya dos ganadores cuando tenemos asignaciones como estas. Esto se resuelve sencillamente si en lugar de disyunciones
inclusivas, nosotros ocupamos disyunciones exclusivas. Y aunadas a estas definiciones, también podríamos tener las definiciones para cuando gana el círculo y para cuando gana el tache. Lo único que tenemos que hacer es de nuevo considerar las asignaciones pertinentes para cada uno de los casos. Y bueno, es en cuanto al gato ordinario. Ahora nos vamos a pasar a el gato para actuarios, que es aquí donde ya va a ser un poco más intuitivo o más ilustrado la cuestión. Para esto nos sirve usar la lógica modal, específicamente los modelos de Kripke, que son una estructura de mundos, relaciones y asignaciones. M es un conjunto no vacío de módulos de mundos posibles. Aquí también podemos hablar de tableros, que vamos a jugar en varios a la vez. También tenemos relaciones entre estos mundos posibles, y a cada par de mundos y parámetros posibles nosotros les asignamos un valor de verdad de K3, que va a ser el modelo que yo voy a estar ocupando aquí. También tendríamos que agregarle un orden de gato a los mundos posibles para que estén siempre en concordancia con la conectiva del gato. Y nosotros lo podemos ver de la siguiente forma. Por ejemplo, el valor en el mundo 2 o en el tablero 2 de la proposición 5 está determinada, o tiene, bueno, tiene el valor 1, entonces tiene círculo, o en el tablero 5, la proposición 7 es falsa. Y todos los demás casos están indeterminados. Para hablar de las relaciones de accesibilidad entre estos mundos, nosotros vamos a considerar la indeterminación de los parámetros dentro de los mundos. Vamos a decir que, por ejemplo, si en el mundo n p de x está indeterminado, entonces el mundo x es accesible desde mn. Pero si p de x está determinado en mn, entonces mn no puede acceder a el mundo X. Con esto nosotros podemos hablar de relaciones reflexivas cuando X y N, bueno, cuando N está indeterminado y es el mismo número que X, antirreflexivas cuando es el mismo caso, solo que P de X sí está determinado, simétricas cuando X y N están indeterminados en sus mundos respectivamente y podemos ir de un lado para el otro, o asimétricas, si nosotros tenemos un lado de la relación, pero no el otro. Ahorita voy a poner un ejemplo sobre esto. Algunos podrían tener la idea de que también puede haber relaciones transitivas entre los tableros. Esta idea de que si tenemos m de x, r, m de y m de y, r, m, z, entonces podríamos olvidarnos de m de y hacer que m de x se relacione con m de z. Sin embargo, si hacemos esto, vamos a tener un modelo que sea inconsistente. De nuevo, ahorita voy a dar un ejemplo de esto. Aquí tenemos, por ejemplo, un juego ya avanzado de El gato para actuarios, y lo que nosotros podemos ver es que, por ejemplo, los mundos 1 y 9 pueden acceder a sí mismos. Aquí porque no hay nada marcado en la casilla de, de P1, y aquí porque no hay nada marcado en la casilla de M9. Sin embargo, en todos los demás mundos no podemos hacer eso porque las casillas que les corresponden a su relación ya están ocupadas, ya sea por círculo o por tache. También tenemos relaciones simétricas, que de un mundo podemos ir al otro. Por ejemplo, el caso de M3 que puede ir a M8 y M8 que puede ir a M3. Y también tenemos algunas relaciones que son asimétricas. Por ejemplo, de M4 nosotros podemos ir a M6, pero no podemos hacer la inversa porque en M6 P4 ya tiene el tache ahí. Para mostrar que transitividad nos causa una inconsistencia, podemos considerar justamente esta relación simétrica. Si lo hiciéramos transitivo, nosotros podríamos olvidarnos del M8 y hacer que 3 acceda directamente a 3. Sin embargo, esto no podemos hacerlo porque en el mundo 3 ya P3 está marcada con círculo. Entonces nos genera esta inconsistencia. Ahora bien, ¿de dónde viene esta necesidad de afirmar la transitividad? Bueno,
de lo siguiente. Vamos a considerar el mismo tablero como un estado inicial. Entonces vamos a hacer que Tache juegue en P6, el círculo le toca jugar en este gato de aquí, y él va a mandar el Tache a este gato. Y es aquí donde se da esta ilusión, porque no importa qué sea lo que juegue el jugador de X en la siguiente jugada, Gamma, quiere decir el círculo, ya habrá ganado en la siguiente jugada. Aquí ya puede formar su serie de 3, su serie de 3, su serie de 3, su serie de 3 y su serie de 3. Prácticamente el jugador de gato ha ganado desde la jugada gamma y lo que suceda en M delta es irrelevante eh, para la jugada M epsilon. Entonces, uno podría pensar que es así como funciona la transitividad de aquí puedo llegar a otro lado, así que saltándome los pasos. Sin embargo, hay que precisar un poco más esta idea. Y para esto es que introducimos otro concepto de lógica no clásica, que es la lógica temporal, que es prácticamente lo mismo que la lógica modal, aunque con las siguientes modificaciones. En lugar de mundos, nosotros vamos a tener tiempos. El tiempo se haya ordenado de forma lineal. Esto quiere decir que cumple con conectividad, todo tiempo se relaciona con otro, ya sea que lo antecede, que lo sucede o que es igual a el mismo tiempo. Es antisimétrico. Si tenemos una relación, no podemos tener su conversa. Y es aquí lo importante también, es transitiva. Aquí el tiempo sí lo podemos ver de forma eh, transitiva y pues tenemos también algunos operadores temporales, como en algún momento, en todo momento futuro, en algún momento pasado o en todo momento pasado. Y lo que podemos hacer aquí es que también podemos hablar de cómo se va generando una sucesión. Por ejemplo, algo que sucede en un momento es verdadero en todo momento futuro. Creo que todos tenemos familiaridad con esta idea de que no podemos cambiar lo que ya ha pasado, ¿no? Entonces, esto nos sirve porque si P, digamos en un gato ordinario, tiene el valor de 1, entonces es todos los tiempos posteriores a T, va a suceder que P va a seguir siendo 1. Y lo vemos aquí, en este caso. Al movimiento de la siguiente jugada, nosotros tenemos que seguir manteniendo lo que ha pasado en la anterior. Y esta restricción también nos permite decir que si P, entonces P es verdadera en todo momento futuro. Sin embargo, para hablar del gato paractuario, nosotros tenemos que ocupar una estructura más compleja, y es aquí donde nosotros necesitamos una lógica modal temporal, porque algunas afirmaciones requieren que nosotros tengamos esta capacidad de dinamismo. Por ejemplo, en 1932, a Inglaterra le era posible evitar la guerra con Alemania, pero en 1937 ya era imposible. Aquí la modalidad va a depender del tiempo. Una forma en la que nosotros podemos captar estas ideas es por medio de las semánticas de la lógica MT, que esta tiene la siguiente estructura. Tenemos a los conjuntos de mundos y tiempos respectivamente. Tenemos a RDS, que indica que los mundos se relacionan entre sí, y RJ en un tiempo determinado S. También tenemos LDI, que indica que cada mundo posible va a tener su propia línea temporal. Entonces, esta va a ser la estructura que nos va a servir para comprender cómo funciona la dinámica del gato para actuarios, y la restricción que vimos en la diapositiva anterior la vamos a aplicar, pero ahora de mundos a tiempos. Si un parámetro ya es verdadero en un mundo, va a ser verdadero o falso en todos los momentos posteriores a ese. Y pues bueno, las evaluaciones van a ser a los pares de mundos, tiempos y proposiciones. Ahora bien, ahora sí vamos a ubicar la transitividad. Lo que es transitivo es los modelos o los mundos posibles a lo largo del tiempo. Si a uno le asignamos, por ejemplo, el tiempo 0, a otro el tiempo 1, el tiempo 3, el tiempo 4, etcétera, nosotros
podemos verlo ahora sí como esta sucesión, y lo que es transitivo no es las relaciones entre las celdas, sino las relaciones entre las jugadas. Es así como M gamma efectivamente puede llegar a M epsilon de forma transitiva. También esto nos sirve para comprender la naturaleza de algunos términos. Por ejemplo, en el mundo 3, incluso en el tiempo cero, es necesario que en todo momento futuro haya un ganador. Esta idea de que a la siguiente jugada efectivamente va a venir como el golpe de gracia. Y pues bueno, para que esto sea como más claro y que no simplemente esté hablando, aquí tengo un juego que realicé con Héctor Escobar. Él aprendió el juego y se puso a jugar conmigo por discreción de ambas partes. Aquí voy a omitir quién jugó el círculo y quién el tache. Lo que podemos ver es que las relaciones entre mundos van cambiando con respecto a las jugadas que se van haciendo. Entre más va pasando el tiempo, menos jugadas van quedando. Este, y bueno, esto, por ejemplo, nos permite entender que las jugadas que antes eran posibles en algún otro momento ya van a ser imposibles. También si nosotros quisiéramos ver a cada uno de estos tiempos, bueno, a cada uno de los tableros como un mundo posible, pues también cada uno de estos mundos tiene, por así decirlo, su línea temporal, y cada uno es distinto de los demás por el simple hecho de que no tiene las mismas marcas de círculos y de tache, lo cual nos permite entender por lo menos este dinamismo entre el tiempo y la modalidad. Y pues bueno, aquí voy a dejar que el juego termine. No le falta mucho. Lo que sí, vean, por ejemplo, bueno, en el primer tablero, en M1, los dos jugadores tienen posibilidad de ganar. Igual en el tablero del centro, los dos están a un paso de ganar. Y bueno, de hecho hay varios en donde varios pueden jugar. Todas las de abajo prácticamente ya las tiene el círculo, solo les hace falta una marca. Así ya está por terminar. Listo. Esta es el tablero final. El juego se terminó en 37 movimientos y aquí sucedió lo mismo que en el caso anterior. El jugador de tache tiene que jugar en M9, sin embargo, donde sea que tire, va a perder. Si tira aquí, manda el círculo a este tablero y pues le gana, y hasta de dos formas. Si tira aquí en la esquina, igual le gana con la diagonal, y si tira aquí abajo, le gana con otra serie de 3. De hecho, podríamos decir que este es el equivalente a el jaque mate del ajedrez, en tanto que pues ya no tiene escapatoria. Y de nuevo, esta idea de las líneas del tiempo, por ejemplo, en M9, que es donde termina el juego. En el tiempo cero está todo indeterminado, y conforme va avanzando va adquiriendo sus marcas, siempre respetando las que ya tuvo anteriormente. Y pues bueno, ese sería, esa sería mi ponencia. Los reconocimientos y las fuentes. Pues bueno, en primer lugar, a Rodrigo Eduardo Ramírez Franco, que él fue mi compañero de juegos de Gato para Actuarios por mucho tiempo, y él vio junto conmigo las similitudes que hay entre este juego y la lógica modal, aunque esta es la primera propuesta por formalizar el juego. También a Héctor Alberto Escobar, quien me permitió reproducir su juego y me dio comentarios muy interesantes sobre las teorías del juego y el ajedrez. En Max Fernández de Castro Tapia y Villegas Silva, Lógica Matemática 1, es donde se explica cómo definir clásicamente una conectiva con disyunción, conjunción y negación, aunque la aplicación a una fórmula de K3 es mía. Obviamente, Grand Priest, Introduction to Non-Classical Logic from If to Is, el cual ya tengo todo traducido. Ahorita estoy buscando la forma de que se pueda publicar. Y
Pues bueno, él, por ejemplo, habla de la lógica modal y temporal en los capítulos 2 y 3, de K3 en el capítulo 7, de su versión modal en el apéndice 11A. Y algo muy interesante es que en la sección 7 de este apéndice, él ocupa un argumento para reivindicar el argumento de Aristóteles sobre los contingentes posibles, que se sirve también de esta condición hereditaria para decir que lo que es verdadero seguirá siendo verdadero. Eh, Thomason, Combinations of Tense and Modality, explica cómo combinar la modalidad con el tiempo, y de él es, por ejemplo, el ejemplo de la guerra con Alemania. Finalmente, aunque hay muchas lógicas modales temporales, las semánticas de la lógica MT, que fue la que ocupé aquí, pues son mías. Actualmente estoy trabajando un artículo sobre su consistencia y completitud. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu ponencia. Las preguntas que se tengan al ponente se hacen al final de las ponencias de ambos. Abriremos una sección de preguntas. Eh, Olvidaba comentarles que, como ya hemos venido haciendo desde ayer, quien quiera preguntar algo lo comunica por el chat, o bien puede interrumpir en la parte de los comentarios y preguntas. Pasamos a nuestro segundo ponente. Él es Omar Solís Ramos. Ya habíamos comentado que es parte de, es organizador, coordinador del proyecto Cantera, y nos viene a presentar su ponencia sobre heurísticas. Le doy la palabra a Omar. Hola, nada más déjenme, comparto aquí mi pantallita. Ahí está, ¿se ve? ¿Sí? ¿Todo cool? Vale. Sí, Omar. Entonces, parto de la pregunta sobre si la lógica es un paradigma normativo de la racionalidad, y para eso pues hay que responder primero algunas otras cosas, ¿no? Hay que ver qué estamos entendiendo por racionalidad, a qué nos referimos con lógica, si nos referimos particularmente a un sistema o a qué, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Entonces, yo prefiero iniciar con una definición más bien del concepto de heurística, porque es el concepto que nos es como más raro. Y aquí está una derivada de la tesis doctoral de Karen González, pero esta es una primera definición que da, ¿no? En la que nos describe más o menos qué podemos entender cuando escuchamos el término, porque resulta ser que la palabra heurística en sí misma es bastante ambigua. Y cuando digo que es bastante ambigua, lo que quiero decir es que dependiendo del contexto en el que nosotros nos situemos para investigar, va a significar cosas diferentes. Por ejemplo, en un contexto computacional, eh, va a significar una serie de estrategias para reducir cálculos, para reducir cómputos, pero en un contexto lógico, bueno, en un contexto lógico todavía no, pero digamos en un contexto psicológico va a significar errores en el razonamiento, y en un contexto matemático va a estar asociada con ella de descubrimiento de una prueba, y en la idea, digamos, en un contexto más, pues sí, más filosófico, pensadores tal vez como Popper o como Lakatos la han situado más bien en la parte del descubrimiento científico. Entonces, ¿qué podemos entender? Bueno, en realidad todas esas caracterizaciones del concepto pues son admisibles, no hay ningún problema, nada más que habría que decir de qué característica en especial estamos hablando, ¿no? Pero generalmente podemos decir que se trata de, a ver, espérenme, es que esto no está cambiando mi diapositiva. Ah, ahí está, ¿no? Podemos decir que la encontramos en estos contextos, contextos de incertidumbre y falibilidad, por ejemplo, en las demostraciones matemáticas, cuando hablamos de incluir elementos auxiliares para hacer una prueba, por ejemplo, en las demostraciones del teorema de Pitágoras que se proyectan las rectas. El hecho de proyectar líneas no garantiza que lo vayamos a demostrar. Por eso es un contexto de falibilidad, porque nos podemos equivocar. Pero el heurístico sería un recurso auxiliar en ese contexto. Puede ser en un contexto en los que hay fallos de razonamiento lógico y probabilístico, que es el que nos va a interesar en esta ocasión,
y que tiene que ver pues con la racionalidad. Puede ser también en contextos en los que se requiere ahorro de recursos cognitivos y computacionales, y este se relaciona directamente con el punto 1 y con el punto 2. Y aquí estamos hablando más bien de una teoría del cómputo de razonamientos, o sea, cuando ya los formalizamos, cuando hacemos deducciones, cuando hacemos pasos y lo pasamos a una computadora o si hacemos los cálculos manualmente. Y luego está en contextos en los que hay condiciones ambientales, por ejemplo, aquí hay algunas personas que han participado en la Olimpiada Internacional de Lógica, y ese es un contexto donde el ambiente, las características del ambiente al que te enfrentas te obligan a tomar decisiones. Por ejemplo, tienes 3 minutos para resolver cada uno de los incisos que se te presenta, ¿no? Y entonces ese hecho ya condiciona una parte del contexto, ya te dice, bueno, esta condición ambiental, que es el tiempo, te obliga a responder rápido, y ahí podemos usar también el concepto de heurística. Y bueno, entonces, ¿de dónde viene, no? El concepto en general es como muy antiguo, viene de los geómetras griegos. Pappus tiene cosas muy interesantes porque en realidad tiene que ver con la distinción entre el análisis de un programa, de un proyecto de demostración, o la síntesis, ¿no? Y entonces, digamos que cuando nosotros partimos a encontrar el modo en el que vamos a solucionar el problema, o sea, cuando vamos de la conclusión a toda la demostración, ahí es donde estaríamos en este contexto de falibilidad porque podemos no encontrarla, y entonces ahí es donde surge este contexto de heurística que viene de una palabra griega que era heurísticos y que se asocia con el descubrimiento. Y aquí es lo que a nosotros nos va a interesar. Dejen, pongo el acercito, ¿no? Lo que nos interesa es esta parte, en ciencias cognitivas, con el trabajo de Kahneman y Grenzer, que retoman el trabajo de Herbert Simon, y que tiene que ver con la posición de que hay como algunas cosas que pasan en el razonamiento, que son las heurísticas, y que nos ponen a reflexionar porque ellos encontraron algunos problemas que vamos a ver más adelante, ¿no? Y ya por último, las ciencias computacionales, era lo que les decía, que se vinculaba con procedimientos de reducción de información. Luego, ¿qué tiene que ver con la racionalidad, no? Y aquí yo creo que una de las formas de entenderlo es entender desde nuestra propia experiencia. Y entonces imagínense, aquí les pongo yo un ejercicio mental, ¿no? Les digo, bueno, piensa que estás en un supermercado y ayer notaste que los tomates duplicaron su precio. O sea, costaban $1 y ahora ya cuestan $2, ¿no? El kilogramo de jitomates. Y entonces, más adelante, en el supermercado, tú estás feliz y contento y ves un letrero que dice, compra 2 kilos y llévate 3. Y uno compra los tomates. La pregunta es, ¿por qué los compras? Si subieron el precio, si lo duplicaron de hecho, o sea, estás pagando el doble de lo que hubieras pagado originalmente, aun cuando tengas una oferta del 2, aun cuando tengas una oferta del 3x2, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Pasaron muchas cosas. La primera es que a lo mejor no pensaste que no era una muy buena idea porque se haya duplicado el precio. Y a lo mejor la otra es que tu yo interno de 45 años o tal vez de 20 años fue al supermercado y no pudo rechazar la oferta. Y ahí habría que preguntarnos por qué. O sea, ¿por qué cuando nosotros vamos a un centro comercial, por ejemplo, no son tan atractivas las ofertas? ¿Por qué las buscamos? ¿Por qué es deseable? Y tiene que ver con la presentación de la información. O sea, no es casual que nos lo presenten así. Quizás la empresa no quiera perder los tomates porque se van a echar a perder y los subasta para recuperar la inversión, ¿no? Nosotros no estaríamos considerando esas cosas. Este es un ejemplo de heurístico. ¿Qué heurístico sería? Bueno, lo que pasa es que nosotros compramos porque no queremos perder la oferta. O sea, y uno internamente pondera, dice, bueno, es que si vengo mañana quizás ya no está la oferta y entonces voy a tener que pagar al doble los 3 kilos, ¿no? Entonces ya no, en lugar de pagar al doble solamente 2 kilos. Y como no tengo información del día de mañana y no sé si mañana vaya a venir o no, pues mejor compro ahora. Y ese es el problema que se ve ahí. Aunque en realidad este es un heurístico bastante simple, hay otros, ¿no? Pero ahorita lo que quería enfatizar era eso, que parece ser que nuestra decisión fue tomada por la idea de que no quiero perder en lugar de por un razonamiento, por una actitud racional.
o una actitud puramente racional. Y bueno, ¿y a dónde va la lógica, no? Lo que pasa es que la relación que aborda la lógica con esto es que a principios del siglo XX, pues ustedes saben, ¿no? Hay un auge importante de la lógica formal, vienen Russell, vienen Frege y vienen todos estos personajes muy importantes para la lógica, la simbolizan y tienen un poder expresivo pues muy deseable, nos ayuda también ahí pues a hacer cálculos, las personas de la computación encontraron una maravilla en la álgebra booleana, y ahora todos queremos tener ese poder expresivo, ¿no? Y los psicólogos de la época, pues, no les pareció tan mala idea, pues, tomar algunos de los recursos para explicar, y bueno, digamos que de alguna manera se admite que los procesos mentales son reflejo de las estructuras proposicionales, pero de la lógica formal. O sea, que cuando nosotros hacemos un modus ponens, esta idea de si llueve entonces me mojo y luego llueve, por lo tanto me mojo, ese modus ponens refleja o modela perfectamente la estructura de nuestro pensamiento, tal cual nuestro pensamiento es. Y eso quizás no tendría nada de malo, de hecho podemos creerlo perfectamente, no pasa nada, ¿no? De hecho, justamente tiene que ver con que pues, la lógica es muy buena, nos ayuda a modelar muchas cosas, y pues, ¿qué podría salir mal, no? O sea, ¿qué podría pasar ahí? Y bueno, pues aquí está, ¿no? Eso hace que la lógica sea un paradigma normativo, porque si las estructuras de la lógica, si las reglas de la lógica o sus principios modelan perfectamente el pensamiento, hay razones para creer que el pensamiento o sea, que lo hacen porque de hecho el pensamiento tiene esa estructura. Esto es como una analogía del argumento de que si las matemáticas modelan los procesos físicos, entonces quiere decir que los procesos físicos tienen estructura matemática. Ya nuestras posturas de si eso es cierto o no, ya son otra cosa, ¿no? Pero por lo pronto podemos decir que esa fue la idea. O sea, la lógica modela puede predecir, justificar, entonces esos procesos mentales tienen la estructura de la lógica. Y eso nos viene de maravilla porque pues ya está, ¿no? Ya tenemos muchos sistemas lógicos que resuelven muchas cosas, que hacen muchos cálculos, y ahora solamente falta explicar, pues mediante experimentos cognitivos, pues ver pues si se conservan estas estructuras y hacer un par de experimentos. Y, y ahí lo que ocurrió es que algunas personas decidieron que los iban a hacer. A ver, permítanme que ahí está, ¿no? Y, ¿qué trae a colación todo esto? Este es el modelo estándar de la racionalidad. Es modelo estándar porque asume que la probabilidad clásica, que es la otra parte que no les conté, y la lógica determinan el modo en el que nosotros pensamos, pero también el modo en el que tomamos decisiones. Y en realidad lo importante tenía que ver con la segunda parte, ¿no? Con la toma de decisiones. ¿Y por qué son el modelo estándar de la racionalidad? Bueno, porque se asume que nosotros como personas racionalmente competentes, o sea que razonamos de acuerdo con estos principios, pues vamos a hacer esas operaciones o mientras que nosotros estemos, pues sí, pensando en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, en nuestra vida cotidiana vamos por el mundo haciendo modus ponens o vamos calculando probabilidades. O sea, eso sería el paradigma o el modelo estándar de la racionalidad. Y bueno, vamos a ver un par de experimentos porque justamente se asume que esto es así, por eso se dice que la lógica es un paradigma normativo, y entonces, como se asume así, pues hay que probarlo, ¿no? Porque a final de cuentas las personas que lo estaban proponiendo eran científicos y tenían que dar pruebas. Entonces viene este test, el test de Watson. Watson dice, bueno, vamos a hacer un experimento y vamos a pedir que las personas resuelvan un problema en el cual tengan que razonar de acuerdo con la lógica clásica, ¿no? Y les pone este ejercicio, son 4 tarjetas y te dice, bueno, tienen una letra y un número del otro lado y queremos saber si se cumple una condición, ¿no? Y entonces la condición es, si una carta tiene una vocal de un lado, entonces tiene un número impar del otro lado. Y la pregunta es, ¿qué cartas debes de voltear para saber si esta oración, si la que les acabo de decir es verdadera? Me gustaría dejarles el test, pero no, vamos a pasar
a la respuesta, ¿no? Parece fácil, es un condicional. Me regreso, o sea, si pasa esta causa, o sea, si hay una vocal, entonces tendrá un número impar. Y uno lo formaliza y si uno sabe un poquito de lógica, dice, bueno, P entonces Q, y luego dice, bueno, es una lógica binaria, no son cuatro, es una tablita de verdad de 4 valores, hay 4 combinaciones diferentes y solamente una de ellas es falsa y 3 son verdaderas. Ok, conozco las reglas del juego. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues voy a voltear E y 5, ¿no? O sea, voy a voltear una carta que me dice que es verdadera la oración y voy a voltear una carta que me diga que es falsa la oración para probar que efectivamente no era falsa y que entonces es verdadera. Así ya doy una prueba de que es verdadera, pero también doy una prueba de que no es falsa. Y esa sería la solución. Y bueno, ¿qué salió mal? El problema es que las personas que hicieron el test fallaron. Y esto tiene implicaciones. Entonces podríamos decir, es que entonces no están razonando de acuerdo con un condicional y este es el ejemplo más fácil del condicional. Y bueno, la verdad es que yo también fallé. Yo cuando vi este ejercicio en la Olimpiada, en una Olimpiada de Lógica, lo resolví mal, me tardé más de 3 minutos y así, ¿no? Entonces no lo entendía y llevaba ya como 3 años estudiando lógica y además resolviendo este tipo de problemas. Entonces, eso nos advierte cosas. ¿Cómo qué? Bueno, que las personas tal vez no razonamos de acuerdo con las reglas del condicional material en un enunciado, y esto es un indicador de que no pensamos lógicamente. Y a lo mejor nos da miedo, pero también puede ser que yo estoy exagerando, y realmente no quiere decir que no pensemos lógicamente, pero sí quiere decir que algo pasó que hizo que esas personas se equivocaran. Y bueno, ahí el nombre que le asignaron a eso, a ese error, fue el de heurístico, un sesgo cognitivo. Y aquí viene otro experimento, el de Linda la cajera. Y sí háganlos, ¿no? Tenemos a una serie de participantes, se les dan unas descripciones y entonces se encuentran las siguientes, ¿no? Linda tiene 31 años, es soltera, es extrovertida, es muy brillante, se especializó en filosofía, mientras era estudiante, pues estaba muy involucrada en temas de discriminación y justicia social y también participó en protestas antinucleares. Y bueno, no, el test justamente lo que nos pide es que nosotros de estas oraciones, da 8, ¿no? Pero yo aquí se los pongo cortito, simplifico el ejercicio. Dice, ¿cuál de las siguientes descripciones sobre la dedicación actual de Linda, o sea, qué es lo que está haciendo actualmente, es la más probable? Tenemos 3, ¿no? Linda es cajera de banco, Linda es cajera de banco y es feminista, y la tercera es Linda es feminista, tiene un gato y da clases en la escuela de arte. Y el ejercicio es, bueno, ¿cuál de estas 3 expresiones es más probable? Y yo les pido que así en su mente digan, ¿cuál creen ustedes que sea más probable de estas 3 descripciones? Y ya vemos, ¿no? ¿Qué pasa? Y aquí les pregunto, bueno, fallaron. Si fallaron o no, pero no les he dado la respuesta. Entonces les voy a dar la respuesta. La más probable es que Linda es cajera de un banco. ¿Por qué? Esta se llama falacia de la conjunción. La probabilidad de que 2 eventos en conjunción ocurran es igual o menor a la probabilidad de que ocurra solamente un evento. Si se dan cuenta, 2 y 3 son opciones que son una conjunción de 2 hechos en 2 y 3 hechos en 3. O sea, solamente la pura conjunción hace más improbable a 2 y 3 que 1. Y la pregunta es, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasó ahí, no? Lo que ocurre, la explicación del por qué pasó, es que parece ser que nosotros nos pareció más relevante la información que nos dieron sobre Linda que la pregunta sobre la probabilidad. O sea, nosotros no nos dijeron, resuelve, haz una tabla de probabilidades y entonces con esa tabla determina el valor de la probabilidad de cada una de las oraciones y de cuál es menor. Si nos hubieran dado esa indicación y sabemos un poco de probabilidad, quizás no hubiéramos errado, pero nos dieron una descripción y nos dijeron cuál es más probable y nosotros asumimos de alguna manera que lo más probable era quizás la 2 o quizás la 3 porque vimos la descripción y entonces nosotros dimos una respuesta con base en la relevancia de la información que disponíamos. Y esto es un sesgo. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo bien la pregunta. Claro que hay muchas críticas a este experimento y si tienen dudas de ellos, ahorita
Más adelante hablamos de ellas, ¿no? La cuestión aquí es que también fallamos en razonamientos probabilísticos. Y además, tenemos nuevas implicaciones, ¿no? Primero, el modelo estándar de la racionalidad está mal y no pensamos tampoco en las probabilidades de las cosas. Y entonces ya no nos sirve el modelo estándar de la racionalidad. ¿Y ahora qué hacemos? O quizás otra vez estoy exagerando y lo que pasa es que simplemente está ocurriendo algo raro. A lo mejor no es para tanto, ¿no? Pues Kahneman y Amos Tversky se dieron cuenta más bien que estos errores eran sistemáticos. Y la verdad es que estos test, o sea, los fracasaron personas que eran especialistas en probabilidad y estadística, el de Lina la cajera, y los de lógica los fracasaron personas que eran especialistas. Entonces, yo fracasé los dos, por ejemplo, aunque yo no sea especialista, pero sí los fracasé y la mayoría de las personas los fracasamos. Pero ellos no abandonaron el paradigma. La cuestión es cómo le hicieron. O sea, cómo le haces para que después de experimentos que te dicen que hay fallas o que no estamos ocupando el razonamiento que deberíamos de ocupar, ¿por qué lo podemos seguir ocupando como un paradigma o como un modelo de la racionalidad? Y bueno, aquí les pongo un chiste, ¿no? Hace muchos años todo estaba en armonía y digamos que las cosas esas mentales que ocurren funcionaban bien y de pronto la heurística viene y como es ligeramente más, nos hace o nos ayuda a ser más exitosos porque son respuestas rápidas, entonces parece ser que predomina y se va quedando como estos sesgos evolutivamente y pues la razón, o sea, eso que nos haría hacer un análisis muy analítico, bueno, dependiendo de nuestras nociones, ¿no? De lo que sea la razón. Pero supongamos que es eso. Y entonces, desaparece parece, y se ve nublada o se ve pues dominada por la heurística. Y ahora qué pasa, ¿no? Bueno, vamos ahí como a la solución. Lo que ocurre es que, o más bien lo que Kahneman y Tversky plantearon, fue que existían dos sistemas de pensamiento, uno inmediato que era muy instintivo y otro profundo. Y la idea es que el que es inmediato son como estos razonamientos instintivos que hacemos rápido. Por ejemplo, se han preguntado por qué les dan miedo la oscuridad, o sea, por qué se sienten como perseguidos en la oscuridad. Y una posible respuesta sea que en una etapa muy primitiva de la evolución, si conceden a la evolución, pues, digamos, nuestros antepasados más primitivos sabían que en la oscuridad había depredadores. Y cuando andaban en la oscuridad andaban con cautela porque podían ser atacados. Y entonces la idea es que como que esto se queda grabado, digamos, a un nivel genético, es como información precargada, como software de supervivencia, ¿no? Básico. Y entonces eso se queda ahí precargado y de alguna manera nos queda a nosotros todavía como que esa sensación que nos dice cuando vayas en la oscuridad cuídate porque te puede atacar un depredador. Aunque ahora no sería muy racional porque no hay muchos depredadores en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Si vivimos en una ciudad. Y de todas maneras, aunque fueran comunidades, pues la misma actividad humana desplaza la naturaleza, como que la dañamos, ¿no? Y entonces se alejan de nosotros. Y eso es que sea instintivo, o sea, eso muy instintivo nos podía ayudar a sobrevivir. Y ellos dicen, bueno, es que los heurísticos pueden encontrarse ahí. Y lo que ocurre es que el sistema 1 ve un problema como el de Linda la cajera feminista y dice, tengo una descripción, calcula la probabilidad. No, la descripción ya me la dio. ¿Cómo se llama? Es cajera feminista, ¿no? O tiene un gato y da clases en artes. Y empiezo a escoger conjunciones. O sea, escojo una ocupación y además escojo algo que se asocie con la información que ya tengo. Ahí puede ocurrir. Y luego dice, bueno, tienes otro sistema más que a veces como que al sistema 1 se le hace raro y dice, espérate, mejor vamos a pensar. Y ese sería el sistema profundo, en el que ya te detienes, ya dices, no, a ver, espérate, me están preguntando por la probabilidad. Me acuerdo de mis clases de preparatoria y digo, no, lo que pasa es que aquí voy a cometer la falacia de la conjunción y ya mejor resuelvo el ejercicio. ¿Y qué pasa? Bueno, lo que hacen Kahneman y Tversky es ir rastreando pues los distintos tipos de heurísticas y las clasifican y encuentran que hay unas que afectan a ambos sistemas. O sea que incluso el sistema profundo se puede ver afectado
aunque eso ya sería algo que se ahondaría más en la bibliografía especializada, ¿no? Pero a grandes rasgos ese es el punto. Y bueno, eso no quiere decir que no haya lógica. Lo que pasa es que hay un proceso cognitivo que quedó ahí mucho tiempo y ese es el que nos hace raro. O sea, por querer responder rápido, terminamos equivocándonos, pero es que antes, o sea, con anterioridad el responder rápido, nos hacía exitosos para sobrevivir. O sea, incluso actualmente, si ustedes ponen la mano así en una estufa y está caliente, no van a pensar a qué temperatura está la estufa o a qué temperatura debe de estar la estufa para que ustedes quiten la mano. O cuál es el nivel de dolor admisible para que su cuerpo reaccione. O sea, ponen la mano en la estufa caliente y simplemente quitan la mano. Y ese tipo de respuestas rápidas son las que hacen que el sistema 1 sea atractivo. Pero esa no es la única respuesta, ¿no? Y Gerencier dice, ok, sí, es cierto, tenemos estos sesgos, pero observen lo siguiente, ¿por qué las heurísticas son importantes? Porque nos ayudaron a sobrevivir y además el que nosotros las tengamos no es como un sesgo evolutivo que debemos desechar, que es lo que dirían Kahneman y compañía, sino que dice Gerencier y el grupo ABC, que no, que en realidad esas heurísticas nos hicieron exitosos y de hecho nos siguen haciendo exitosos. Lo que tenemos que hacer es estudiarlas, modelarlas y ver en qué contextos se pueden ocupar. Y él pone algunos, ¿no? Por ejemplo, piensen ustedes que yo les respondo, les hago una pregunta. ¿Qué ciudad es más grande? ¿Hong Kong o Iowa? Y no sé, a lo mejor ustedes van a decir Hong Kong. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Hong Kong? ¿Por qué Hong Kong y no Iowa? ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, lo que pasa es que a lo mejor hay en nosotros algo que me dice, conozco una de las dos ciudades, no, pues Hong Kong. Ok, Hong Kong. Iowa, pues creo que es de Estados Unidos, ¿no? Bueno, va. Pasa, no sé todavía, todavía no puedo decidir. ¿Qué ciudad tiene más habitantes? Pues Hong Kong, que es una ciudad china, ¿no? Y entonces en China yo sé que hay muchas personas y debe de ser Hong Kong. Escojo Hong Kong. No sé cuántos habitantes había, no sé si una de las dos es más grande que la otra. Y así podemos ir, por ejemplo, esta ciudad tiene equipo de fútbol. ¿Sí? Esta ciudad tiene equipo de fútbol. No, entonces la que tiene equipo de fútbol debe de ser más grande. Y con este tipo de asociaciones, nosotros podemos llegar a respuestas correctas en muchos casos, no en todos. Y lo que Gerenzer dice, bueno, es que a veces te hacen ser exitoso y como te hacen ser exitoso racionalmente, pues las escoges, ¿no? Y aquí viene el debate, ¿quién tiene razón? O sea, las heurísticas son fallos del razonamiento que deben estudiarse para evitarlas lo más posible, o son una parte del razonamiento que nos ayuda a ser más exitosos. La verdad es que esa respuesta yo no la tengo y por eso no se las voy a dar, ¿no? Pero ustedes piensen cuál sería más admisible, porque ese es un debate vivo, es un debate contemporáneo. Entonces, ¿a dónde llegamos con todo esto? ¿Qué es lo que les quise decir? Cuando preguntaba si la lógica era un paradigma normativo de la racionalidad, era sobre si la racionalidad puede entenderse en términos duros de la lógica, o sea, solamente con los procesos que ya aprendimos a hacer quizás en nuestras clases. Y lo que esto muestra es que no, si hablamos de la lógica como el sistema proposicional, pero sí la lógica puede seguir siendo un paradigma, o sea, ya no atendemos solamente a las estructuras de la lógica clásica porque para empezar estas son soluciones monotónicas, tienen otros problemas, no consideran tiempo y demás, ¿no? Pero sí podemos ampliar el concepto de lógica y si ampliamos el concepto de lógica, entonces quizás podamos nosotros hablar de una racionalidad acotada pues, con este aparato conceptual que nos permite trabajar. La lógica clásica formal, bueno, por eso concluyo el primer punto, ¿no? O sea, sí es un paradigma de la racionalidad en tanto que lo ocupamos para entenderla, pero tenemos que ampliarlo porque ocurren este tipo de fenómenos que no es que sean un error, sino que pasan, y entonces tenemos que buscar una forma de darles una explicación coherente. Pero si la explicación va a ser coherente con la lógica, pues no puedes ya hacerlo, por lo menos no con la clásica, pero o sea, no estrictamente, porque Kahneman, por ejemplo, y Gerenzer no abandonan ese paradigma. De hecho, tratan de explicar por qué pasa, aún tratando de sostenerlo, ¿no? Y entonces esa es la primera conclusión. La segunda, pues, que la lógica clásica formal quizás no es un paradigma normativo, pero sí es una potente herramienta de análisis. O sea,
aprender lógica pues sí nos va a ayudar bastante para entender por lo menos cuáles son los problemas lógicos que subyacen a este asunto. Tercero, la heurística y la lógica no son necesariamente excluyentes ni exhaustivamente complementarias. No estoy sosteniendo pues que ya porque estos psicólogos encontraron como estas relaciones, ya debamos de estudiar heurística junto con lógica todo el tiempo, pero tampoco estoy diciendo que no debamos de estudiarla. O sea, yo considero que podemos pues hacerlo de la misma manera a lo mejor en la que aprendemos un sistema formal más. O sea, a lo mejor así como aprendemos axiomática, convenga estudiar en una clase de epistemología, por ejemplo, estas relaciones, ¿no? O en una clase de filosofía de la mente quizás, o de otras clases. Entonces no es como que sean temas que no se deben de trabajar, yo creo que sí se deberían de trabajar. Sostengo que esto, o sea, no tengo bases suficientes para afirmarlo, pues para afirmar que una u otra de las posiciones, pero intuyo que es importante, que sería importante su estudio, ¿no? Sobre todo el de la heurística, porque está más relacionado o vinculado con la abducción. Y luego entonces viene la última conclusión, y esta es una reconstrucción de un ejemplo que nos dio Raimundo Morado en los 15 años del seminario de filosofía de la lógica y de filosofía de la ciencia, al que pertenece este proyecto, que nos decía, o sea, si tú vas a bailar, quizás un acto racional sería pensar cuáles son las reglas para bailar. Y entonces piensas, bueno, no le debo pisar los pies a mi pareja y a lo mejor me voy a mover de tal o determinada forma si mi pareja de baile hace tal o cual de movimiento, ¿no? Y entonces mientras yo estoy bailando y pensando esas cosas, le pisé el pie y pues ya fracasé, ¿no? Entonces mi actitud racional me llevó a fracasar. Y entonces, ¿qué será tal vez la mejor idea? Quizás la mejor idea no sea ponerme a pensar en cómo bailar bien, sino simplemente ponerme a bailar y olvidarme de pensar en cómo bailar. Y si me olvido de pensar en cómo bailar, quizás entonces sea más exitoso y entonces lo más exitoso sea lo que originalmente era lo más irracional. Y ya, ¿no? O sea, lo que quiero decir con este ejemplo, o sea, que cuando digo en ocasiones lo más irracional puede ser lo más racional, es que quizás no debamos acotar la racionalidad como una serie de normas o de reglas positivas que necesariamente nos tengan que llevar al éxito. Esa sería como la conclusión final y la más arriesgada de todas, de todo lo que dije, ¿no? Y aquí están las referencias. Este trabajo está mucho más desarrollado, obviamente, por estas personas. Alicia Tocha, este es un librito pequeñísimo donde habla de la relación de la heurística con la lógica. Y aquí están mis principales referencias bibliográficas fueron estas, ¿no? El trabajo de Ana Laura Fonseca y de Karen González. Es trabajo muy reciente, les digo que este es un tema pues, actual. Y entonces aquí tienen pues, esta misma discusión, pero de una forma bastante más amplia y con los ejercicios y los experimentos más desarrollados, ¿no? Además, claro, de la bibliografía directa de los pensadores que igual si gustan, me escriben, les dejo ahí, me piden el contacto y me escriben y les paso también todas las referencias. Y pues nada, eso es todo. Esa es toda mi presentación. Gracias. Gracias, Omar, por tu ponencia y compartirnos tu tiempo. Bravo. Eh, una vez acabadas las ponencias, vamos a abrir la sección de preguntas. Así es que el primero que quiera preguntar, ¿quién es? Ya sea en el chat o abriendo su micrófono. Aquí tenemos una pregunta de Matías Moretón hacia Juan Carlos. La voy a leer. Quisiera preguntar al licenciado Juan Carlos Sánchez Hernández si se ha estudiado la búsqueda de estrategias ganadoras para el juego del gato para actuar. Juan Carlos, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Lamentablemente, como es un juego que pocos conocen, por lo mismo de que fue inventado en mi preparatoria, pues no. Lo más que tenemos son algunas estrategias a seguir. Por ejemplo, si me es lícito
poner de nuevo la presentación. Ahí. Ahí voy. Por ejemplo, lo que podemos tener es algunas estrategias, pero nada más como intuitivas. Me voy a un momento anterior. Por ejemplo, digamos, está este tablero en la jugada 19. Supongamos, porque aquí ya no me acuerdo bien cómo va el orden, que es el círculo, que es el turno del círculo. Y digamos, el círculo, no, es el turno de el tache, por así decirlo. Y digamos, si el tache lo que quiere hacer es irse a esta casilla en otro momento, por ejemplo, lo que puede hacer es, digamos, manda a su jugador al centro y el círculo puede hacer aquí dos cosas. Puede a completar, bueno, puede poner su segunda asignación, o puede bloquear aquí arriba la asignación del tache. Pero a lo mejor y el tache quiere hacer eso para que en la siguiente jugada él pueda jugar en el gato de aquí arriba y así a completar otra asignación. Esas principalmente son estrategias que a mí me ha tocado verlas a lo largo del tiempo. Y pues igual que el Go y el ajedrez, el gato para actuar es un juego muy personal en el sentido de que pues uno tiene como sus propias estrategias, sus propias mañas. De hecho, por ejemplo, para hacer un juego justo con Héctor, pues yo le tuve que enseñar todas las mías. Es de, quiero tener un buen contrincante, que esto se vea un juego natural. Entonces, pues yo le tuve que enseñar, pues prácticamente como yo he jugado el juego por años. Sin embargo, yo tendría la esperanza de que alguien sí pudiera encontrar algoritmos con el cual se puedan ganar en estos juegos. Por ejemplo, ahorita está muy de moda esta serie de Netflix sobre el ajedrez de Gambito de Dama. Ya hay una parte en donde mencionan que muchas veces el ganador del ajedrez, ya cuando se juega entre profesionales, es tirar primero, que si te toca mover las blancas, tienes más posibilidades de ganar. Yo tendría una idea similar, por ejemplo, aquí con el gato para actuarios, pero luego me ha tocado también los casos que aunque te toque jugar el tache, pues aún así terminas ganando, pero pues igual es una tarea que yo creo que se puede realizar y sobre todo situándolo también en el momento, bueno, en la categoría perfecta. Por ejemplo, Héctor Escobar me comentó que este es un juego de conocimiento perfecto, o mejor, sí, aprendizaje perfecto, porque tú puedes tener idea clara de qué es lo que va a hacer tu otro jugador. Hay varios juegos que no son perfectos en este sentido. Por ejemplo, no sé, estás jugando fuercitas con alguien y de repente alguien mete su otra mano. Y aunque eso sea contra las reglas, es algo que tú no te esperas que haga la otra persona. Sin embargo, en el gato para actuarios, tú sí puedes predecir los movimientos que van a hacer. De hecho, cuando lo jugaba en la preparatoria, mis amigos y yo teníamos a veces la capacidad de adelantarnos 5 jugadas. De así de voy a jugar aquí, voy a perder esta asignación, pero me van a mover a esta casilla, que es donde yo voy a completar otra, y aparte voy a mandar a mi jugador a otro lugar. Entonces, pues la posibilidad ahí existe y la tarea está para quien quiera tomarla. Vale, muchas gracias por la respuesta. Aquí hay muchas preguntas. Es bueno que haya participación. Esto igual va para Juan Carlos, de parte de Carlos Hernández Colín. Nos comenta quién gana o en qué momento se termina el juego del gato. Juan Carlos, por favor.
Ujú. No sé si eso lo mencioné al inicio, pero gana cuando un jugador logra hacer una serie de 3, ya sea en horizontal, vertical o en diagonal, en uno de los 9 gatos. Originalmente tuvimos la ambición de ganar en todos los gatos, pero era una tarea titánica e imposible. Em, entonces, basta con ganar un gato. Y también, pues igual que en el ajedrez, está su equivalente del jaque mate. Por ejemplo, voy a volver a compartir pantalla. Ay, no vean eso, no vean eso. Ay, ¿a dónde se fue mi presentación? Ahí está. Este, por ejemplo, este juego se detuvo incluso antes de que se pudiera terminar completamente. Sobre todo porque aquí el jugador de Tache pues reconoció su pérdida. Es de ya no importa dónde tire, pues voy a perder. Entonces cedes el juego, por así decirlo. Entonces hay esas dos posibilidades. O cometes un error y de repente te marcan la serie de 3, o te preparan un callejón sin salida y tú lo reconoces. Ujú. Vale, muchas gracias. Bueno, de paso, Matías Moretón, que fue el que te hizo la primera pregunta, te comenta, comparto tu esperanza acerca del encuentro de tal algoritmo, Juan Carlos. Gracias por la respuesta. Y Este, pasan, sí, ¿Me lo puedes repetir? Se te escuchó cortado. sí, una disculpa. Matías Moretón te comenta respecto a tu respuesta, comparto tu esperanza acerca del encuentro de tal algoritmo, Juan Carlos. Gracias por la respuesta. A ti por la pregunta. Paso a la siguiente pregunta dirigida a Omar. Y nos dice, el sesgo que Watson no acontecerá porque los participantes entienden el condicional material como una equivalencia y por eso se equivocan. Eh, no era tanto como que lo entendieran como una equivalencia, sino más bien, esa es la primera crítica que se le hace a Watson con ese test es que está mal planteado. O sea, que está planteado como una pregunta trampa, que inevitablemente te va a hacer errar, porque tú normalmente no te encuentras en situaciones donde tengas que voltear cartas para algo. O sea, no es como algo común. Entonces, de pronto eso hace que te desintereses un poco y olvides en sí mismo la pregunta. Y en realidad la mayoría de las personas volteaban dos casos en los que se hacía verdadero. Entonces, aunque parcialmente podían tener razón, todavía existía la posibilidad de que se equivocaran. Entonces, como eso no es deseable, hubo personas que rehicieron el test y ese test se ha rehecho muchísimas veces. Entonces, lo que encontraron es que las personas, dependiendo de cómo se presenta la información, son más exitosas o menos exitosas. Y eso lo que quiere decir es que hay aspectos ambientales o aspectos contextuales que también tienen un juego importante en nuestra toma de decisiones. Por ejemplo, vamos a hacer una variación del test de Watson que hace Ana Laura, ¿no? Este, ella dice, y tú le pides a un barman o a un cadenero que una persona visible, que una persona que ya es visiblemente, que ya está visiblemente ebria, no puede consumir más alcohol en un bar. Entonces, esta persona, pues, tiene dos opciones, ¿no? O sea, si ves a todos de espalda, dice a cuál de todos ellos volteas y entonces para saber si está ebrio. Y quizás no voltearía o no iría a ver a la persona que está parada, erguida y que está platicando con naturalidad y que además de todo eso está bebiendo una Coca-Cola, ¿no? Sino que va y solicita en aquel caso en el que la persona se está tal vez medio cayendo o está recargada de una forma extraña y esa es la que va a ver si efectivamente está ebria o si está sentada mal, ¿no? ¿Y por qué? Porque parece ser que el otro caso, el primero,
no tiene una razón para ir a checarlo porque sería como una pérdida de tiempo, pero en el segundo caso podría equivocarse y dice, bueno, me voy a cerciorar de que realmente no esté en condiciones, y si no está en condiciones, pues entonces ya cumplimos la norma. Esa sería otra presentación del test de Watson, donde el caso en el que es falso se hace relevante para la toma de decisión. En el caso de las cartas, pues la verdad es que ni uno era más relevante que el otro. Podías tomar el camino que tú quisieras, solamente que tres caminos te iban, bueno, dos caminos o dos combinaciones te iban a llevar a equivocarte. En este nuevo caso, en el que sí es relevante saber si la persona o el estado que quieres verificar se satisface o no se satisface, en ese caso particular sí serías más exitoso. Entonces también era un poquito, la verdad es que era un poquito más tramposo, ¿no? Y sí encontraron que no tenía, o sea, que en realidad el problema no era como tanto de razonamiento lógico, sino que era más bien de importancia, como que las personas le daban más importancia a otra cosa. Muchas gracias, Omar. De paso, bueno, Gustavo te comenta gracias por la respuesta. Y de paso hay otra pregunta para Omar, de parte de Iván Martínez, y te la leo. Hola, mi pregunta es para Omar. En la cuestión de los actos irracionales como más racionales, ¿no se puede más a la forma del razonamiento y no tanto al razonamiento en sí? ¿No se debe más a la forma del razonamiento que al razonamiento en sí? Bueno, cuando hablo de los actos irracionales, por eso al final dije que era lo más arriesgado de todo lo que había dicho, que era eso, porque no estoy seguro como si realmente podamos hablar así como de una irracionalidad ya ampliando pues nuestros conceptos, ¿no? No dejándolos tan cerrados o tan excluyentes con otras cosas. Mm, sí, tendría que ver más bien con la forma en la que estructuramos nuestros razonamientos que con el razonamiento en sí mismo. Esto tendría que ver, por ejemplo, como con errores comunes que hacemos a la hora de hacer un silogismo. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, tu mamá es mortal, por lo tanto tu mamá es hombre, ¿no? Ese ejemplo está horrible, está mal, pero no es que el razonamiento en sí mismo sea incorrecto, el que está incorrecto es la estructura de mi razonamiento, pero ahí la idea en realidad era como pensando o en personas como competentes que pueden evitar este tipo de fallas que son contraintuitivas porque se equivocarían. Y entonces eso es lo que llevó a muchas personas a dudar sobre si el razonamiento realmente tenía la estructura lógica y en ese sentido estaba mal lógicamente hablando, pero ¿cómo podíamos seguirlo justificando? O sea, más bien esa era la preocupación, ¿cómo seguimos justificando algo que potencialmente podría estar mal? Y lo que hicieron, obviamente, estos psicólogos fue decir, no, o sea, el razonamiento no es un problema de las estructuras lógicas o del razonamiento en sí mismo, sino de la forma en la que nosotros lo estamos acomodando o la forma en la que nosotros estamos razonando. Y en ese sentido, sí, tendría que ver más con la forma del razonamiento o con nuestros procesos internos de razonamiento que con el razonamiento en sí mismo. Y eso lo haría menos preocupante también. Vale, muchas gracias, Omar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para alguno de los ponentes? ¿No? Sí, yo tengo una para Omar. Eh, Mi pregunta es acerca de que si ya existe algún modelo de la mente que tome en cuenta estas heurísticas, o sea, estas formas apresuradas de decisión. Y de ser así, ¿no podría usarse este modelo para comprender de mejor manera el comportamiento humano? O sea, me refiero, por ejemplo, a algunos prejuicios que adoptamos, que vamos desarrollando, o algunas creencias que de igual manera adoptamos, no tanto por reflexión, sino por imitación. O sea, eso. Y justamente el proyecto de Daniel Kahneman y de este Amos y de Gerencer y de todos ellos fue crear pues este modelo. Por ejemplo, Gerencer trata de modelar esas heurísticas, incluso tiene un sistema de evaluación para determinar si una heurística es más eficiente que otra
y determinar en qué conceptos, contextos sería más eficiente. Y hay muchos modelos al respecto, y en realidad la discusión no es tanto como en la aplicación del modelo, sino en lo que significa y en la aceptación, en la admisión o en la no admisión de las heurísticas. O sea, una persona del lado de Kahneman diría, no hay que admitirlas, hay que estudiarlas para evitarlas, y una persona del lado de Gigerenzer diría, no, hay que estudiarlas para mejorarlas y adoptarlas. Y también habría posturas intermedias, y eso, por ejemplo, abre un campo. Kahneman se gana un Nobel en Economía porque su trabajo tiene importantes aplicaciones en teoría de la decisión. Y esto de teoría de la decisión también ya trae como otras cosas, por ejemplo, para hacer marketing y todo ese tipo de cosas. Esas personas estudian este tipo de sesgos para aprovecharlos, para pues, ser más exitosos. Y en filosofía, por ejemplo, la propuesta que hace Karen en su tesis del doctorado, primero, o sea, desambigua el término, pero lo que quiere ella es ver cuáles son los alcances de plantear las relaciones que pueden existir entre la lógica y entre la heurística, y lo hace a la luz de tres disciplinas, ¿no? Va a ver a los geometras, va a ver a los, ¿cómo se llama? A la parte de inteligencia artificial, y también va a ver a la parte de ciencias cognitivas. Y lo que hace, pues, es como para tratar de entender cómo entienden ellos la mente, pero también para dar como, desde una perspectiva filosófica y también metodológica, qué implicaciones puede traer. Y, por ejemplo, una de las conclusiones es que podríamos ampliar nuestra noción de lógica perfectamente, o sea, sacarla de esta estructura de que la lógica es como una cosa muy cerrada y muy lineal y muy ortodoxa, y hacerla más flexible. Y a lo mejor eso resolvería pues problemas, y no tendría como mayor importancia en el sentido de que a lo mejor nos estamos preocupando de más, pues. Y ese sería un trabajo, ¿no? En ese respecto. Y entonces, pues sí hay, y de hecho se ocupa, aunque no se ocupa para entender la conducta humana tanto como con fines antropológicos, sino más bien con fines comerciales, pero sí está como modelado. Y hasta hay un manualito, por cierto, donde puedes ver todas las heurísticas clasificadas y en orden, de Daniel Kahneman. No sé si responde eso a tu pregunta. Sí, gracias. Parte de nuestros asistentes. Bueno, yo tengo una pregunta breve para Omar. Es que me llamó mucho la atención este experimento de Watson, eh, sobre todo por la aplicación que tienen estos exámenes de Olimpiada, de las cartitas, pero también comentas el contenido respecto al contexto. Ajá. Este contenido respecto al contexto, lo que hablaba sobre a- un tema evolutivo. Me pregunto entonces, ¿puede haber algún caso en el que, si bien falla el razonamiento en un test de Watson, o un razonamiento que te pone cualquier persona y eso no compromete tu integridad física, y digamos que tienes ese mismo razonamiento, pero en un contexto de supervivencia, un contexto social en el que apela a tus emociones o a o al modo de ser social del hombre? En ese caso, habría más probabilidades de que acierte, aunque sea el mismo test. Ok, si entendí tu pregunta, es si condiciones contextuales No como, sé si me expliqué. ajá, como si entendiera como condiciones contextuales te pueden hacer más exitoso a la hora de resolver ese test. Sí, no tenerlas o tenerlas, lo que muestran este tipo de posiciones, y además eso se ve no precisamente en el texto original, sino en los replanteamientos, donde hacen variaciones, donde por ejemplo les dan tiempo a las personas, donde les quitan el tiempo, donde les ponen otras cargas y así. Entonces, ese tipo de cuestiones inciden en la forma en la que nosotros entendemos los problemas, y también en nuestro éxito para solucionarlos. Ahora, dependiendo de la situación, porque si fuera una situación que te provoca estrés, probablemente te equivoques.
Y esto quizás tendría importancia para una persona que se pregunta por qué mis alumnos fallan en los exámenes, ¿no? Porque están estresados y la carga de estrés pues los hace, o sea, los hace fallar, pues están estresados y se equivocan, ¿no? Por dar respuestas rápidas. Pero si les quitas el tiempo y les dices, bueno, o sea, tienes a lo mejor todo el día para responder el examen, a lo mejor lo hagan bien. Aquí el asunto es que las heurísticas son importantes y son determinantes a la hora de analizar si una persona, o más bien el modo en el que una persona responde a un problema, pero no determinan las soluciones. Por eso al principio daba esto de que eran contextos de falibilidad, que la misma heurística en sí misma te puede ser tanto exitoso como a lo mejor te puede hacer fallar. Entonces no es que sea solamente la única razón, lo que quiere decir es que es un componente importante de toda la serie de cosas que ocurren mientras estás enfrentando un problema. Ajá, en ese sentido, pues sí, sí es importante, pero dependería del estado mental de cada persona. A lo mejor a la hora de que se enfrenta el problema, el éxito, a lo mejor tú no soportas tanto el estrés y por eso te equivocas, o a lo mejor eres una persona acostumbrada a trabajar así, con mucho estrés y eres exitoso, ¿no? En un ambiente en el que otra persona no lo haría. O sea, imagina a Wittgenstein escribiendo el Tractatus en la guerra, yo no hubiera podido. O sea, no puedo ahorita, pues, ¿no? Que estoy tranquilo en mi casa. Y bueno, como algo adicional, ¿tú consideras que si, digamos, usamos como un método de enseñanza del razonamiento, eh, nos servimos de estas contextualizaciones a servir para una mejor enseñanza? En un ejemplo sería, en vez de darle solo un esquema a una persona que quiere aprender, asociar ese esquema con una situación positiva para que pueda encontrar, además de utilidad, un contexto en el que pueda ser más exitoso resolviéndolo. Más que nada para una herramienta para la educación. Que se escucha el del pan allá afuera, entonces lo siento. Sí, mi postura es que sí, que enseñar teniendo en cuenta los contextos y teniendo en cuenta las estructuras y elementos auxiliares de resolución de un problema, nos hace más exitosos resolviendo problemas. Esto, y aquí yo creo que es importante, la razón por la que yo me movía a esta onda de las heurísticas, porque a mí me interesaba más bien la didáctica de la lógica, ¿no? Y lo que me hizo como moverme acá fue escuchar una ponencia de Laura y también otra que dio Karen, ¿no? Y ellas ahí presentan un artículo y en ese artículo señalan, bueno, es que hay cuestiones, por ejemplo, no sé si has notado que cuando algo se te hace muy difícil y te enfrentas a un problema de ese tipo, no sé, por ejemplo, derivadas, ¿no? A lo mejor tú no fuiste muy bueno en cálculo en la prepa y de pronto llega tu prima de prepa y te pide que la ayudes porque tú ya estás en superior y pues ya cursaste y aprobaste cálculo y te dice ayúdame y tú ves las derivadas y dices no puedo, ¿no? No puedo reaprender algo que ya aprendí. Y como esa mentalidad, ese no querer resolverlo, como dar por hecho que eres incompetente en algo que quizás todavía no has intentado otra vez o que no has intentado ni una sola vez, es un factor. Y muchas personas llegan, por ejemplo, a estudiar lógica desanimados porque las asocian con las matemáticas. Y dicen, no, es que esto está horrible, no son tablas de verdad, son unos y ceros y son procedimientos de demostración. Y yo no sé nada de matemáticas y voy a reprobar. Y luego si nosotros como docentes llegamos y solamente damos la clase de lógica haciendo demostraciones, poniendo las reglas enfrente y haciendo un montón de cálculos y a veces saltándonos 2 o 3 pasos de un jalón, y no das más explicación que pues ahí está la regla, o sea, es un de Morgan, ¿no? Está claro como el agua, es un silogismo hipotético, mira, ¿no? Silogismo hipotético, luego ley de Morgan, falsa implicación, ya está. Y entonces ese tipo de cosas que es más bien la forma clásica o la forma en la que pues, lamentablemente muchos aprendimos lógica y matemáticas, va haciendo con el tiempo que las personas que no están muy familiarizadas con los problemas las aprendan. Y todavía más tú agregas, bueno, que lo podamos asociar con una situación
que haga que esa persona, que le haga deseable a esa persona aprender este tipo de cosas. Porque a mí no se me hace muy deseable, por ejemplo, bueno, a mí sí, ¿no? Pero para muchas personas no. Aprender cálculo pensando en las implicaciones de la noción de límites solamente viendo una gráfica. Y eso a mí no me suena a nada. Si ustedes ven un modus ponens, ustedes que estudian, que estudian lógica, ¿cuándo han ido por su vida cotidiana haciendo modus ponens para resolver problemas? Parece ser que no. Y una pregunta del alumno comúnmente es, ¿y esto para qué me sirve en la vida real? O sea, yo en la vida real no voy a andar aplicando silogismos hipotéticos ni leyes de Morgan, ¿no? Y una buena alternativa, pues, es presentarlo, pues puedes presentarlo de formas lúdicas. O sea, vamos a ocupar esto para ver acertijos raros como caballeros y bribones, para ver si, para superar nuestras capacidades a lo mejor, para ver, mejorar nuestras habilidades analíticas, o vamos a ver si esto no se oye chistoso, a lo mejor quiero formalizar una canción de reggaetón y mientras estoy ahí riéndome por jijiji, jajaja, el profe puso una canción de reggaetón, ya aprendí a formalizar con lógica de predicados, ¿no? Y ya entendí qué significa el alcance de un cuantificador. Entonces sí, yo sí creo que agregar este tipo de recursos lúdicos o contextuales o que te hagan deseable aprender algo, mejora pues tu aprendizaje y entonces, por esa razón, por esa simple razón, vale la pena intentarlo. Y pues la heurística es una de esas cosas, ¿no? La heurística no te pondría canciones, pero sí te simplificaría la forma de entender un problema. O sea, te ahorraría recursos y te diría, mira, no pienses tanto, ¿no? Chécate esta estructurita, así como que los tachas, y ese tache que le pones ya es un recurso. Sería una heurística muy básica, pero ya el alumno va asociando. Y entonces se empieza a simplificar, se hace más fácil y quizás más deseable, más atractivo, y dice, pues sí, ¿verdad? No era tan complicado. Y por eso, Vale. ajá, esa sería no sé si respondí tu pregunta. De hecho, sí, bastante bien. Me llamaba la atención con todo esto que decías. Muchas gracias, Omar. Bueno, como una última reiteración, ¿alguien tiene algo que comentar o preguntar a alguno de los dos ponentes? Si no hay alguien más, yo sí. Ok, Ah, adelante. obviamente a Juan Carlos, no me voy a preguntar a mí mismo. Hace rato, Juan, presentabas el gato para actuarios para los modelos de Kripke y lógicas multivaluadas, ¿no? ¿No te parecería interesante también presentarlo para entender, por ejemplo, lógica de predicados? Porque a mí se me hace que si modelas las reglas, evidentemente con una cláusula de temporalidad, o sea, conviertes a la temporalidad del ejercicio como una meta regla, pues, o sea, una regla del propio ejercicio, y entonces ya no tienes que hacer enunciados ni derivar nada, ni inferencias con respecto del momento en el que se dio una tirada, porque ya quedan sujetas, ¿no? A la regla que estableces, y a lo mejor puede servir para hacer deducciones. O sea, pones las tiradas, modelas las posiciones, y como todo está en forma normal conjuntiva o sea, los eventos o pues sí, en forma normal conjuntiva o en forma normal disyuntiva, pues a lo mejor puedes ocuparlo para hacer deducción natural jugando. Y a lo mejor eso te ayude a ver estrategias ganadoras. Entonces, para allá van preguntas así. Si consideraste quizás también la lógica de predicados de primer orden nada más como una herramienta, porque saltaste de proposicional directa a multivaluadas, pues, o sea, por eso te pregunto si no consideraste esta otra que también es muy potente. Ujú. Sí, pues antes que nada, gracias por tu pregunta. Y sí, sí sería valioso tener esta alternativa de lógicas de primer orden, sobre todo porque, bueno, em, yo empecé a analizar este juego, así que en un momento de aburrición, y fue ahí donde me di cuenta de que servía para explicar lógicas modales y temporales. Y de hecho, yo creo que sin esa reflexión ahorita no estoy escribiendo este artículo sobre la completud de la lógica MT.
Este, y yo creo que puede servir para las dos cosas. O sea, te puede servir para entender todos estos conceptos clásicos como lógicas multivaluadas, lógicas modales, temporales, multimodales, pero también si quieres un propósito a lo mejor y más mundano o más maleable, sí te sirve más las proposiciones clásicas y de primer orden, sobre todo si lo vas a programar. En ese sentido, si lo vas a programar, obviamente vas a tomar mi modelo bivaluado. De eso no me queda como mucha duda. Sin embargo, creo que también se puede prestar para estas otras formas y justamente, bueno, por ejemplo, yo tengo la esperanza de que, por ejemplo, este juego pueda usarse justamente porque, como dices, piensan que la lógica, como se parece a la matemática, luego va a ser algo que van a tronar, que van a reprobar. Y es interesante porque este juego, yo he visto que hay muchas personas que se enganchan con él en cuanto lo conocen. De hecho, en la preparatoria hasta organizábamos nuestros torneos. Este, y sin saberlo, podrían estar aprendiendo algo de lógica modal. Y es decir, bueno, así como te movías entre los tableros, así lo podrías relacionar. Em, y con lógicas de primer orden, pues mm, ahí la verdad no sabría cómo continuar el procedimiento en el sentido de que pues yo todavía me muevo muy bien en el proposicional, por ejemplo, la condición de las barras de Sheffer para evitar que una celda esté marcada por círculo y tache al mismo tiempo, pues simplemente lo puedes tratar como una conjunción de todos los términos. Y por lo menos cuando estamos hablando en un dominio finito, pues podemos tratar a la cuantificación como una simple, al cuantificador universal como una simple conjunción. Pero pues bueno, así que dependería de en qué problema entras y de qué forma lo quieres solucionar. Y pues, Aquí, bueno, quisiera aprovechar mm, para igual hacer un comentario sobre tu ponencia, me parece muy interesante. Y pues igual, hay todavía hay mucho campo. Em, de hecho, hay algunos programas, por ejemplo, en Chicago, que han ocupado estas estrategias heurísticas, solo que ellos le llaman economía del pensamiento y le sirven para hacer políticas públicas. Ahí ya nos estamos alejando un poquito de lo comercial, porque se dan cuenta de que, por ejemplo, muchas veces los crímenes suceden oportunamente e irracionalmente. Es como si estás con tu bandita y se te presenta la oportunidad de, no sé, robar una tienda, pues por el impulso lo haces. Y no te pones a pensar, por ejemplo, a largo plazo, en si me voy a prisión, en si esto va para mis antecedentes penales. O sea, no te la piensas, lo haces. De hecho, si te la pensaras, no lo harías. Eh, entonces, lo que han hecho es ocupar estos sistemas de pensamiento rápido para hacer propuestas que a lo mejor y no ataquen directamente el problema, pero sí lo solucionen. Por ejemplo, para evitar problemas de drogadicción, alcoholismo, vandalismo, lo que hacen es hacer talleres en las escuelas, en las horas en las que suceden esas actividades. Entonces, pues te están alejando como de esa situación que promueve los actos delictivos y a su vez te permiten trabajar otras habilidades, ya sean intelectuales o sociales. Entonces, pues igual, ahí está la aplicación, por lo menos a las buenas intenciones y no solo a lo comercial. sí, claro, cuando mencionaba lo de lo comercial era como que es lo más común, ¿no? Ajá, Pero sí. también hay un montón de manuales que te dicen, aprende esto para que no te engañen, porque así te engañan los publicistas, ¿no? Por eso le ponen florecitas al maestro limpio, pues Sí, o incluso, para que caigas en el heurístico de asociación, ¿no? Que asocias las florecitas con algo bueno o con algo que huele bien. ajá, Eh,
Sobre programar, por ejemplo, el gato, a lo mejor te interese mucho en Norvink y Russell, en el de inteligencia artificial en un enfoque moderno. Viene como modelar con lógica de predicados cuestiones de teoría de juegos, que para mundos pequeños, como es el del gato multidimensional, con muchos gatos, pues es un mundo bastante pequeño, con pocas condiciones, en realidad no son tantos predicados y a lo mejor te sirva. Claro que ellos modelan otro, ¿no? Ellos modelan uno que se llama Mundo del Gumpus, pero igual es interesante. Creo que también tienen una versión en lógica modal, pero no he llegado tan lejos. Va, sí la voy a buscar. Y aunando a tu comentario, de justamente que no te engañen, incluso tú puedes ocupar las estrategias para engañarte a ti mismo. Por ejemplo, un lugar donde también ocupan esto de economía del pensamiento son en los gimnasios. O sea, yo sé que puede sonar muy trillado el ánimo campeón tú puedes, o que te pongan la fotografía de Sylvester Stallone y que tú por eso digas, me voy a poner como Sylvester Stallone, pero en verdad funciona. O sea, si pones una frase motivacional a la salida del gimnasio, cuando ya vas todo rendido, así tú dices, no, hoy ya no voy a ir. Y por ejemplo, pasa en mi gimnasio que tienen una frase que dice, entrena hoy para ser mejor mañana. Entonces, cuando dices, ya no puedo más, volteas a ver, ves el letrerito y te engañan, y dices, ¿sabes qué? Sí voy a terminar mi rutina o incluso voy a hacer más repeticiones, ¿no? Y parece que no, pero esa estrategia tú la puedes copiar en tu propia casa. Cuando no te sientas animado para hacer ejercicio, agarras una pared o escribes donde puedas, así una frase que te motive y literalmente cada vez que te sientas desanimado, volteas a verla y en verdad te motiva. O sea, los pósters de gatitos sí sirven. No sé, yo sí abandono el ejercicio, amigo. No, como comentario, a lo mejor hay como una cosa interesante. Mm, Creo que no es tanto o sea, sí el heurístico ahí, el razonamiento como de la frase motivacional pudiera ayudar, pero ahí yo creo que más bien no sería tanto el aspecto racional, o sea, el aspecto como de hice un razonamiento y una inferencia que me llevó a decidir pararme mañana temprano para ir otra vez al gimnasio, sino más bien otras cuestiones anímicas y psicológicas. O sea, como la idea del premio, que haces ejercicio, tu cuerpo se siente bien, como está lleno de endorfinas, te ves en un espejo, por eso los gimnasios tienen espejos grandes. Mm, Estás lleno de endorfinas, te ves más guapo, o ves que tu cuerpo se ve mejor de lo que realmente se ve. Y además estás metabolizando, entonces pues obviamente se ve más marcado y eso te hace que te den más ganas, ¿no? Ese tipo de refuerzos. Pero sí, tiene que ver en la hora de presentar propaganda. Entonces, una buena razón para estudiar heurísticas es esa también, ¿no? Pues para que la propaganda no me golpee tan fuerte. Me parece que se ha acabado el tiempo para el espacio de preguntas, así es que vamos a proceder a cerrar esta mesa y dar un pequeño aviso. Teníamos planeado una mesa para el día de mañana, pero por nosotros y el proyecto en general no se pudo hacer. Eh, no, nuestro ponente no puede asistir, así es que esta sería nuestra última mesa. Pasamos a cerrarlo agradeciendo a los ponentes de esta mesa y a los anteriores, a Armando Lavalle que está aquí viéndonos, también a Félix, al maestro Félix que estaba en la primera ponencia de ayer, a los organizadores, a Diego Araiza, a la profesora Esperanza que nos ha mostrado su apoyo con esto, al proyecto PAPIME, P402619, y a todo esto para que sea posible. Le cedo la palabra a Diego por si tiene algo que decir, ya que él es parte de los organizadores. Y también a Rodrigo Eduardo Franco, que nos ha mostrado su apoyo incondicional, ¿no? A pesar de que ya egresó, a pesar de que tiene otros proyectos en manos, sí nos ha
Se bugueó. Te bugueaste, amigo. Sí, se pausa. ¿Tienes algo que decir, Diego? ¿Dónde me quedé? En el ¿Me quedé en dónde? ¿A Lalo? Bueno, era agradecimiento a Lalo y a Omar, ¿no? Y le cedí la palabra a Diego. Ah, ok, bueno, gracias Alexis. Bueno, pues igual que Alexis, agradeciendo a todos los ponentes, a los asistentes, a cada uno de los organizadores y bueno, sobre todo a Proyecto Cantera, ¿no? Y pues los invitamos a que sigan al pendiente de todas nuestras actividades, en algunos otros coloquios que estamos planeando hacer y en las asistencias de todos nuestros proyectos, ¿no? Como es el seminario de filosofía de la ciencia, parece, y los cursos de cantera, ¿no? Que se dan miércoles y viernes y lunes también, haciendo un poco de promoción. Y bueno, gracias a todos por su asistencia, tanto en esta mesa como en las anteriores. Bueno, hasta luego. Vale, gracias.